Bueno, en este video vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Vamos a trabajar en un triángulo rectángulo a ver qué son esas razones trigonométricas, esas formulitas. Las razones trigonométricas son fórmulas, como dije, que relacionan los lados con los ángulos, ¿sí? De un triángulo rectángulo. Se selecciona un ángulo. Puedo seleccionar este de acá o este de acá arriba. Nunca el ángulo recto, nunca el ángulo de 90 grados. En este ejemplo en particular que hice yo, seleccioné este ángulo, el que está acá. ¿Cómo defino los datos? El que está en diagonal, el que está enfrentado al ángulo de 90 grados, ese siempre se denominaba hipotenusa. Los otros dos eran catetos, pero dependiendo del ángulo que yo selecciono, uno se va a denominar opuesto y otro se va a denominar adyacente. ¿Cómo se define eso? El adyacente es el que esté pegadito, entonces yo veo el ángulo acá, acá pegadito está el que se llama cateto adyacente. Y el opuesto es el que está enfrente. Siempre es así, adyacente, pegadito, opuesto el enfrentado. Por ejemplo, si yo hago un triángulo así y selecciono este angulito de acá, este de acá abajo va a ser el opuesto porque está enfrentado y este de acá va a ser el adyacente, ¿sí? Muchas veces me consultan, ¿el opuesto y el adyacente siempre son los mismos, siempre son los que están ubicados en el mismo lugar? No, la respuesta a esa pregunta es no. Todo depende del ángulo que uno elija, ¿sí? Si en este mismo dibujo lo hago acá al costado, selecciono este ángulo ahora, bueno, el enfrentado, o sea, opuesto, va a ser este y el adyacente va a ser este otro. El que nunca cambia de lugar es el denominado hipotenusa, porque la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto, el que está enfrente al ángulo recto. Bien. Razones. ¿Qué significa la palabra razón en matemática? Significa cocientes, divisiones. Entonces las razones trigonométricas son tres divisiones, como ven acá, ¿ven? Tres divisiones. ¿Cómo es el asunto? Seno de alfa es justo, opuesto sobre hipotenusa. Son fórmulas, no es terrible. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y tangente es opuesto sobre adyacente. Son tres fórmulas. A veces me las acuerdo de memoria y a veces me cuesta recordarlas. ¿Qué se utiliza en matemáticas? Muchas veces reglas memotécnicas, frasecitas o palabras, cosas para acordarnos. Hay una muy conocida que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿De dónde salió? ¿Quién la inventó? SOHCAHTOA es que la S significa seno, la C significa coseno y la T significa tangente. Y miren qué sencillo. Seno opuesto sobre hipotenusa, ¿ven? La O y la H. Coseno adyacente sobre hipotenusa, la A y la H. Tangente opuesto sobre adyacente, la O y la A. Esa es la manera que uno tiene para recordar las fórmulas. Ahora bien, ¿cómo se utilizan? Se utilizan con la calculadora. En la calculadora, si la miran bien, hay tres teclitas consecutivas, que una es sin, cos y tan. ¿Sí? Seno en inglés es sin con la i. Sin, cos y tan. Bueno, sin es seno, cos es coseno y tan es tangente. Y es muy sencillo. Si yo quiero escribir seno de 45, tomo la calculadora, sin 45 igual y pongo el resultado. Ahora lo voy a escribir. Por ejemplo, seno de 45, lo presiono en la calculadora esas teclas y me da esto y bueno, siguen los decimales, ¿sí? Así es como se usa en la calculadora. Ahora lo que vamos a ver es cómo se realiza un ejemplo con las razones trigonométricas, cómo se resuelve un triángulo rectángulo. La palabra resolver triángulo rectángulo en matemática significa simplemente averiguar todo lo que falte. Yo te voy a dar algunos datos, alguna información, vos averiguame el resto. Bien, acá tenemos el ejemplo. Me dan este dato, o sea, me dan un ángulo, ¿sí? Y me dan un lado. Bueno, primero lo que tengo que hacer es definir el lado que me den, ¿qué es? Opuesto, adyacente, hipotenusa, ¿cuál es? Como es el que está en diagonal, enfrentado al ángulo recto, me pongo que es la H, hipotenusa, ¿sí? El lado que esté enfrente se va a llamar opuesto y el que está pegadito, adyacente. Ahora me anoto qué cosas bien que averigüe. Bueno, lo que no tengo, ¿qué tengo? Tengo este lado que vale 15, pero el lado BC no lo tengo, el lado AC tampoco lo tengo, y el ángulo B tampoco lo tengo. Algunos alumnos me dicen que tampoco tengo el ángulo C. El ángulo C lo tengo siempre porque es el ángulo de 90 grados. Siempre un ángulo lo voy a tener y va a valer 90 grados. Después veré qué más me pide, qué más me dan, etc. Pero un ángulo, el primer ángulo, siempre es dato, 90. ¿Y por qué 90?
porque este tema se llama resolución de triángulos rectángulos, entonces es obvio que uno tiene que haber de 90. Bueno, no sé si recuerdan que la suma de los ángulos interiores es 180 en cualquier triángulo. Entonces digo, bueno, mira, este vale 30, este vale 90. ¿Cómo averiguo el tercero? Y si entre los tres juntos me da 180, para averiguar el tercero una cuentita fácil. A 180 grados le resto los otros dos. ¿Sí? Y ahí me va a dar el ángulo que falta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero hago 30 más 90, que sería 120, 180 menos 120, ahí tengo mi primer ángulo, que vale 60 grados. Ahí averigüé este, ¿sí? Uno averigua las cosas en el orden que quiere, es decisión del alumno. No es que hay algo primero, algo segundo. Con que averigüen las tres cosas que faltan, estamos bien. Bueno, ahora voy a averiguar el lado BC. ¿Cómo arranco? Miro, digo, ¿sabés que tenés la hipotenusa y el opuesto? Hipotenusa y opuesto. ¿Cuál de las tres fórmulas utilizaba eso? No lo recuerdo. Bueno, escribo SOHCAHTOA. Ya me olvidé una H. ¿Cómo era el asunto de SOHCAHTOA? Este era seno, este era coseno y este era tangente. ¿En cuál de las tres letritas me aparece la O con la H? ¿Ven que la O con la H aparece acá en seno? Entonces arranco seno. ¿De quién? De 30. ¿Es igual a quién? A opuesto. ¿Sé cuánto vale el opuesto? No, no tengo idea. X sobre hipotenusa. ¿Sé cuánto vale la hipotenusa? ¿Sabés que sí? 15. ¿Sí? Me armo siempre la ecuación. Siempre van a ser ecuaciones. Va a haber un valor desconocido que lo llamo X. Bueno, tomo la calculadora. Seno de 30 lo hago con la calculadora. ¿Está bien? Me da 0,5. Genial. Y como repito que es una ecuación, el 15 que está dividiendo, tuki, pasa multiplicando. Ese va a ser el valor de X. En este caso, hago la cuentita, por supuesto, 7,5. ¿Qué significa? ¿Quién vale 7,5? ¿Cuál estaba averiguando yo? BC. BC igual a 7,5 metros. Y ahora, para averiguar el que me falta, que es AC, vuelvo a comenzar. No es que miro ya lo que hice. Digo, a ver, arranquemos de cero. Necesito este. H y A. ¿En cuál de los tres está la H y la A? En la S, no. En la C, ven que está la A y después la H. Yo los escribo en el orden en que aparezcan en la fórmula, no en que yo los mire. Entonces, la C, ¿quién era? Coseno. Bueno, coseno de 30 es igual a... No lo conozco, adyacente, no lo sé. Sobre hipotenusa. Bien. Otra vez lo mismo, una ecuación. Listo, coseno de 30 con la calculadora. Me da un número horrible, lo escribo con 2 decimales aproximadamente. 0,87. Pongo 87 porque dice 866. Como el 6 es mayor de 5, se aproxima, se agranda, no sé si se acuerdan de eso. Cuando el tercer número es 0, 1, 2, 3, 4, lo dejo como viene. Cuando el tercer número es 5, 6, 7, 8, 9, le agrego 1, que fue lo que me sucedió acá. El 15 lo paso multiplicando y hago la cuenta. 0,87 por 15. Me da que la X, que la X es 13,05. ¿Quién era la X ahora? AC. AC 13,05. Y ahí terminé un ejemplo de resolver un triángulo rectángulo.